¿no? Entonces, en esta parte de cálculo vamos a ver lo que es el diseño, las consideraciones, una instalación básica de lo que tendríamos que tener, ¿no? Y algunas precauciones y nuevas tendencias en lo que es redes de fibra óptica, ¿no? Obviamente esto es una especie de pantallazo. Y tomando en cuenta lo que sería un proyecto en lo que es redes de fibra óptica, ¿no? Inicialmente hablaríamos, por ejemplo, de al menos 7 cosas que debería cumplir un proyecto, ¿no? Primero que nada, tendríamos que tener una revisión a ver si realmente se tiene que colocar o no, es una cuestión política, por ejemplo. Luego de ahí tendríamos que hacer sus planos y conceptualizarlo, ¿no? Tomando en cuenta lo que serían las normas, realizar lo que sería un programa para lo que sería la implementación de esta red y a través de lo que serían protocolos de aceptación entre el proveedor, que podríamos ser nosotros, y el cliente, realizar lo que sería una supervisión de la instalación, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos en forma de proyecto, primero vemos lo que sería la factibilidad de si se puede o no se puede hacer. Luego veríamos la forma de realizarlo, lo que se llama la ingeniería de procesos, materiales, equipos, etcétera, en lo que sería la parte de ingeniería básica, ya tomando en cuenta varias opciones, ¿no? Lo que se llama licitaciones, etcétera, hablaríamos del detalle. Recién adquiriríamos los materiales, tomando en cuenta ello, eh, antes de poner en marcha el proyecto tendríamos que solicitar lo que son permisos, autorizaciones, etcétera. No sea que digan, bueno, por aquí debería pasar la fibra, pero en el momento dado ya no se puede hacer, porque resulta que había sido una plantación, o había sido un área protegida, o había pertenecido a un particular y resulta que ese particular no quiere que se pase por ahí la fibra, etcétera, etcétera, ¿no? Recién iríamos a la etapa de construcción y finalmente, una vez que esté implementado toda la parte de cableado y los equipos, recién podríamos hablar de una puesta en marcha, ¿no? El trayecto, ya habíamos visto anteriormente cómo se hace el diseño en el caso de un sistema de cableado, ¿no? Entraríamos con lo que es, por ejemplo, la interfaz que va a ir a los equipos, el equipo que va a hacer la conversión como tal, lo que le llamábamos OLT, ¿no? Terminal óptica, la cable de conexión que tendríamos que tener directamente hacia lo que sería un panel de conexiones ópticas y el enlace como tal. Y como este enlace suele ser bastante largo, se realiza un empalme entre un rollo de cable y otro. Habría que tomar en cuenta que está entre 0,1 y 0,3 dB de pérdida por cada empalme, que en el peor caso, ¿no? Y bueno, al otro lado replicaríamos lo mismo, solo que al revés, ¿no? Entonces, lo que sería la parte de planos, nosotros vamos a elegir, por ejemplo, dónde va a estar cada uno de los equipos, ¿no? Desde cámaras, y si es híbrido, cables coaxiales, etcétera, ¿no? Y dónde va a irse a colocar cada uno de los distribuidores o armarios o racks, también como quieran llamarlos, para que podamos hacer la distribución, ¿no? Y por ejemplo, aquí estaría el distribuidor primario o la consola de fibra, digamos, ¿no? Este sería, por ejemplo, una solución FTTN, ¿no? No TTH, no hasta la casa, pero sí hasta el vecindario, ¿no? Entonces ahí se realizan los cálculos que, bueno, son relativamente ya conocidos por ustedes, ¿no? Número de conexiones por atenuación en conexiones, número de empalmes por la atenuación promedio de empalmes, un margen de seguridad y la longitud del cable por la pérdida respectiva o la atenuación de la fibra como tal, ¿no? Obviamente cada fibra va a tener su, ¿no? Y además tendríamos que tomar en cuenta obviamente lo que sería la
ganancia de amplificación, ¿no? Y finalmente tendríamos lo que sería la potencia que vamos a colocar. Y esto obviamente tendría que ser mayor a la sensibilidad del fotodetector, ¿no? Ese sub-cero lo tenemos estándar generalmente a los fabricantes, ¿no? Desde menos 80, incluso hasta menos 120 dB en algunos equipos recibirlo, pero nos permite directamente hacer una relación básica, ¿no? Tiene que ser mayor, pero no mucho mayor tampoco, ¿no? Cuando, si le tenemos mucho mayor, es decir, unas 5 o 10 veces más de lo que necesitáramos, no es que no va a funcionar, ¿no? Pero estaríamos sobredimensionando lo que sería la parte de potencia y eso nos va también a doler en el bolsillo, ¿no? Entonces no deberíamos hacer ello. Aquí, por ejemplo, esto es sacado directamente de un ejercicio hecho a mano. Aquí tendríamos los cálculos básicos, ¿no? Siempre lo manejo así, tal cual se hizo en esa oportunidad, ¿no? Por ejemplo, este era un enlace de fibra óptica de La Paz de Desaguadero. Entonces, la atenuación en conectores, tomamos en cuenta la pérdida, como les decía hace un momento, la atenuación total, en este caso fíjense hasta 418 decibelios, ¿no? Y bueno, tomamos en cuenta, por ejemplo, cada cierto tiempo un empalme, ¿no? Otra cosa extra que se ha tomado en este proyecto, porque iba a ir por poste, es que cada 200 metros íbamos a tener postes, ¿no? Entonces, el posteado también, aunque no es parte misma específica de la fibra, sí debería ser tomado en cuenta porque también es un costo, ¿no? ¿No? Entonces, un 10% por si acaso la aumentamos para la cantidad de cable, ¿no? Y tendríamos alrededor de 128 kilómetros de cable. Y bueno, el enlace con pérdidas totales, estaríamos hablando de 458 dB, ¿no? Entonces, contra eso tendría que estar trabajando. En lo que es el proyecto como tal, habría que tomar en cuenta, por ejemplo, como decíamos, los planos, ¿no? Donde se va a trabajar con normas y vamos a aprovechar los recursos económicos y técnicos al máximo, ¿no? Y directamente vamos a definir algunos costos ya del proyecto y tiempos de ejecución. Se elige también lo que serían los materiales, ¿no? No solamente la fibra y los conectores como tal, sino también lo que sería como esto, ¿no? Sujetadores, distribuidores, bueno, la fibra obviamente, ¿no? Los racks, las bandejas, terminando por los conectores, ¿no? ¿Dónde va a ir los racks? ¿Qué tipo de fibra se va a utilizar? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para acabar directamente con unas 2 o 3 opciones. Por ejemplo, aquí estaríamos trabajando con lo que sería BPON, Gigapon o Ethernet PON, ¿no? Donde PON era Passive Optical Network, ¿no? Red de óptica pasiva. En ese sentido, entonces, nosotros tendríamos varias opciones. Estas solamente estaríamos viendo, por ejemplo, la parte técnica. Y tendríamos que chequear, por ejemplo, lo que sería la longitud de onda, ¿no? Por ejemplo, en este caso podríamos trabajar con lo que sería tercera ventana o segunda ventana. Luego tomamos en cuenta lo que sería la parte de construcción, ¿no? La parte de construcción que va a ser supervisada directamente toma en cuenta también lo que sería, por ejemplo, lo que vamos a hacer en la instalación como tal, ¿no? El posteado, por ejemplo, que hemos dicho antes, podríamos tener directamente una instalación con riel en movimiento, ¿no? Es decir, la riel está sobre un vehículo y va siendo tendida poste por poste. O
Otra forma también puede ser con riel estacionario, donde tenemos fijo y a través de un dinamómetro que a su vez está enrollando a un tensor, vamos colocando directamente lo que sería la fibra, ¿no? Hay otro método, ¿no? Por ejemplo, una técnica de tirado, que es simplemente vamos a agarrar y jalarla a la fibra. O la técnica del jitting, que utiliza menor fricción y utiliza ductos, ¿no? Con que vamos a trabajar directamente por presión de aire. Entonces aquí vamos a chupar la fibra y cada ciertos tramos vamos a ir jalando, ¿no? Eso cuando es subterránea, ¿no? Los anteriores eran para cuando es aérea. En el caso de cables submarinos, bueno, se tendría directamente un tendido sobre el lecho marino. O en el caso nuestro, por ejemplo, lo que sería sobre el lecho del lago también se podría hacer, ¿no? La idea es que llegue hasta el fondo, ¿no? Y los amplificadores que se van a utilizar son amplificadores propios de la fibra, ¿no? Por ejemplo, fibra dopada con herbio. En lo que se refiere a las precauciones, tendríamos que tomar en cuenta, por ejemplo, en el control, que se tengan los documentos para poder iniciar el proyecto, que no nos olvidemos de lo que sería ningún aspecto legal, por ejemplo. Antes de instalar nada, siempre hay que chequear la calidad de los materiales, que sea exactamente lo que hemos pedido y no otra cosa, ¿no? Porque es bastante típico, especialmente en nuestro país, que nos quieran dar al gato por liebre, ¿no? Resulta que pedimos de buena categoría y por la parte de negligencia o peor aún corrupción, llegamos a no tener directamente los materiales que realmente requeríamos, ¿no? Entonces, si uno está del lado del supervisor, tiene que fijarse que efectivamente sea lo que está ofreciendo el fabricante o el proveedor, ¿no? Luego, durante la obra, hay que prever lo que es la parte de comunicación. No se olviden que estamos llevando comunicación, entonces no existen celulares, no existen ningún otro tipo de comunicaciones, ¿no? Tal vez teléfono satelital, digamos, en el peor caso, pero obviamente eso se disparan los costos, ¿no? Cuando hablamos de ello. Entonces tenemos que tomar en cuenta ese tipo de comunicaciones. Lo que sería, por ejemplo, proyectos y verificaciones que nos van a permitir el manejo de lo que es el proyecto como tal, ¿no? Que se cumplan estándares, etcétera, ¿no? Y lo que sería directamente reportes de lo que es el avance mismo del proyecto, ¿no? Con medios de verificación que se puedan objetivamente verificar. En lo que es el control, entonces, por ejemplo, de los documentos que decíamos hace un momento, podríamos chequear lo que sería el contrato, las especificaciones técnicas o lo que llamamos en los términos de referencia, los planos como tal, un programa físico de obras, alguna característica especial, permisos de construcción y obviamente tomar en cuenta las normas y reglamentos locales, ¿no? No estoy hablando solamente de lo que sería la OIT, sino incluso lo que estamos teniendo normas a nivel Bolivia, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo comprobamos directamente? Mediante pruebas de aceptación en la planta o también en algún caso se puede mediante certificados de calidad de un proveedor calificado, ¿no? Por ejemplo, que tenga las especificaciones que nos dice directamente el fabricante, ¿no? Aquí está su certificado de garantía, por ejemplo, de este PatchCore de conexión de cable TV por fibra. En lo que es el seguimiento también, estaríamos hablando de la comprobación de la calidad de materiales mediante pruebas en el almacén y mediante revisión física en el momento que están saliendo, ¿no? De tal manera que se pueda verificar que efectivamente una vez que han salido del equipo y efectivamente sean los mismos, ¿no?
Y bueno, obviamente tendríamos que tener buenas prácticas en lo que es el traslado, ¿no? Por ejemplo, no botar la parte de carretes desde el camión, ¿no? No colocar los cilindros echados, ¿no? Colocarlos de manera correcta, ¿no? Lo que es la estiba como tal. Si lo tenemos que dejar a la intemperie, tiene que estar cubierto, ¿no? Tanto para que no le dé el sol ni la lluvia. Luego tendríamos en lo que es la aceptación, revisión física de materiales instalados, por ejemplo, lo que es el comportamiento óptico de elementos de red, un cumplimiento de las pérdidas, de lo que hemos calculado, y bueno, una memoria técnica del proyecto, ¿no? Por ejemplo, en la parte de materiales instalados, ahí estamos viendo un herraje de sujeción, por ejemplo. Este es otro tipo de herraje. Este es otro estilo también. Y no es que aquí le ha sobrado fibra, se tiene este tipo de cositas en empalmes, por ejemplo. Aquí estamos en tipo brazo. Esto no es para ahorrar fibra o tener fibra extra, sino que resulta que con estito, si prevemos cada cierto tramo, por ejemplo, este tipo de conexiones, bueno, entonces tranquilamente nosotros podemos ir, si es que se tiene una ruptura o algo así, a estos lugares y poderlo estirar directamente para poder hacer un nuevo empalme, ¿no? Es otro ejemplo, ¿no? En lo que es conectores finales de la misma manera, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en un rack, ¿no? Aquí están los distintos conectores ópticos. ¿No? Todo con tu taponcito para que cuando tiene que conectarse, saca el taponcito y se enchufa aquí la fibra del patch cord, ¿no? Ahí vemos otro rack. El comportamiento directamente, ¿no? De cada uno de los elementos de red, de almacenamiento, por ejemplo, en este caso, la parte pasiva. Aquí estarían los pigtails y los distintos acopladores, ¿no? Y un armazón para que se puedan armar directamente los conectorcitos que están acá. Depende qué tipo de aplicación. Obviamente habrá un conector para cada una de ellas. Y lo que sería la medición, ¿no? Verificar que efectivamente esté cumpliendo ese equipo que está manejando ahorita, sería un OTDR, ¿no? Estos son conectores también. Conexión mecánica en este caso. Aquí tenemos fibra fusionada. Aquí tendríamos lo que es los racks, por ejemplo. Aquí tenemos la fusionadora y la comprobación con su OTDR ahí atrás. Está manejándose con OTDR otra vez. Bueno, un panel de conexiones, verificando que efectivamente esté bien. Entonces, ¿se cumple o no se cumple el presupuesto que hemos dicho? ¿Cómo se logra eso? Midiendo, ¿no? Entonces, directamente una opción es puente medidor, ¿no? Y lo que tendríamos que tomar en cuenta es la pérdida de acuerdo a la distancia, ¿no? Por ejemplo, esto está inclinado, o sea, no es recto porque hay una pérdida en el cable como tal. Aquí tendríamos, por ejemplo, un doblez y aquí tendríamos un conector, ¿no? Y aquí estaría el terminador de fibra, ¿no? Y esto aquí está, por ejemplo, la gente midiendo, ¿no? En lo que es nuevas tendencias, podríamos hablar de lo que es, por ejemplo, redes hasta la casa y lo que sería la distribución híbrida, ¿no? Generalmente en eso estamos apuntando, ¿no? Y bueno, aquí tendríamos algunas precauciones y bueno, la demostración práctica de lo que es medición lo vamos a ver no en este momento, sino directamente cuando veamos
ese capítulo. Ok, entonces esa sería nuestra clase de hoy.